Historia de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente porque eres humano, el trato que mereces como persona y corresponde absolutamente a todos, es decir, son universales. Y sus orígenes se remontan muchos siglos atrás. Ciro el Grande, primer rey de Persia, liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían derecho a elegir su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otros decretos se registraron en un cilindro de arcilla cocida en idioma acadio, con escritura cuneiforme. Este cilindro es conocido como el cilindro de Ciro. La idea de los derechos humanos se extendió rápidamente a India, Grecia y finalmente a Roma. Allí surge el concepto de ley natural, en observación de que la gente tendía a seguir ciertas leyes no escritas en el curso de la vida, y la ley romana se basaba en ideas racionales derivadas de la naturaleza de las cosas. Existen diferentes documentos que afirman los derechos individuales, tales como la Carta Magna. En 1215, el rey Juan I de Inglaterra firmó la Carta Magna, que enumera lo que más tarde llegó a considerarse como derechos humanos. La Carta Magna fue un punto de inflexión crucial en la lucha por establecer la libertad. 1628. Petición de derecho, enviada a Carlos I como declaración de libertades civiles. La petición de derecho fue iniciada por Sir Edward. Se basó en estatutos y afirmó 4 principios. El 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson redactó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En esta se enfatizaron 2 temas, los derechos individuales y el derecho a la revolución. La Constitución de los Estados Unidos de América es la ley fundamental de este sistema federal. Define los principales órganos de gobierno, sus jurisdicciones y los derechos básicos de los ciudadanos. Las primeras 10 enmiendas a la Constitución, la Declaración de Derechos, entraron en vigor el 15 de diciembre de 1791. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente como primer paso hacia la redacción de una Constitución para la República de Francia. El pueblo de Francia provocó la abolición de la monarquía absoluta. En 1864, varios países fueron reunidos con el propósito de aprobar una convención para el tratamiento de soldados heridos en combate. Los principios fundamentales establecían la obligación de brindar atención sin discriminación al personal militar herido y también enfermo, respecto al marcado de los transporteros y equipo de personal médico con el signo distintivo de la Cruz Roja en un fondo blanco. Existieron 2 guerras mundiales y la Segunda Guerra Mundial fue llevada a cabo de 1939 a 1945. En este último año, 50 naciones se reunieron en San Francisco y formaron las Naciones Unidas para proteger y promover la paz. Eleanor Roosevelt, defensora de los derechos humanos, propuso redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se le atribuye su inspiración, se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Fue adoptado por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Los miembros de la ONU se comprometieron a trabajar juntos para promover los 30 artículos de derechos humanos, que por primera vez fueron reunidos y codificados en un documento. La Declaración Universal de Derechos Humanos ha inspirado una serie de otras leyes y tratados de derechos humanos en todo el mundo. Hoy la Declaración es un documento vivo que ha sido aceptado como un contrato entre un gobierno y su pueblo en todo el mundo. Gracias al paso de los años y a las diferentes declaraciones, ahora como ser humano podemos gozar de diferentes derechos, tales como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, a no ser sometidos a esclavitud, torturas o penas,
Tenemos derecho al reconocimiento de nuestra personalidad jurídica, a una protección contra la discriminación. Derecho a la educación, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de reunión y asociación. Estos y muchos otros son nuestros derechos. Es por eso que debemos conocerlos y aplicarlos de una manera responsable.